Queridos hermanos y amigos, un saludo en el amor de Cristo para todos ustedes. Aquí estamos otra vez juntos, conectados con el Señor y conectados con la palabra de Dios para meditar en ella en este día especial, en esta mañana, en esta tarde, en la noche, meditando cada día en su palabra que permanece para siempre. Y en esta ocasión quisiera que hablemos del tema la necesaria experiencia de la congoja o la necesaria experiencia de la tribulación, de la aflicción, de la agonía en nuestra vida. Y el pasaje que vamos a estudiar o el libro que vamos a estudiar es el de Salmos, y el Salmo 42 y también el 43. Tengan la bondad de buscar en sus Biblias el Salmo 42 y el Salmo 43 y vamos a leer estos dos salmos que según algunos autores antiguamente eran uno solo. Dice de la siguiente manera el Salmo 42: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El Salmo 43. Júzgame, oh Dios, defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Oremos un momento a nuestro Dios. Soberano Dios, gracias por esta mañana preciosa, por este nuevo día, el primero de la semana, en el que tu iglesia frecuentemente se reúne para rendirte culto a ti. Y amado Señor,
como pueblo ecuatoriano y en muchos lugares del mundo estamos pasando por una crisis, por todos los estragos, por las muertes que está causando el COVID-19, este llamado coronavirus. Señor, y nosotros confiamos en ti como médico eterno y sabemos que estás utilizando a los médicos de la tierra, a los médicos humanos como instrumentos en tus manos. En estos días de congoja, de crisis, hasta de agonía, de turbaciones, en estos días de aflicciones, buscamos, Señor, todos nosotros tu consuelo. Y creemos que este salmo, tanto el 42 como el Salmo 43, son un aliento para nuestras vidas, porque el salmista se identifica con nosotros y nosotros nos identificamos con el salmista, así como nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió mucho más cuando vivió aquí en la tierra. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hacemos esta predicación y guiados por el Santo Espíritu de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los eruditos dicen que los Salmos 42 y 43 que hemos dado lectura eran uno solo. Tradicionalmente se le atribuye este salmo a los hijos de Coré. Por favor, miren, presten su atención allí en el título, dice al músico principal Masquil de los hijos de Coré. Masquil significa que es un poema didáctico. Este salmo es una enseñanza, es una instrucción para nosotros, de los hijos de Coré. Aunque Coré fue castigado por su rebelión, pero la Biblia enseña que sus hijos quedaron con vida y ellos fueron muy gratos con el Señor y le adoraban. Pero también algunos autores manifiestan que este masquil no es de los hijos de Coré, sino dirigido a los hijos de Coré, que eran personas que se dedicaban a la alabanza, al cántico, a tocar sus instrumentos, la adoración a Dios. También se cree que David fue quien escribió este salmo cuando huía de Absalón. ¿Se acuerdan? Su hijo que se rebeló y Absalón buscaba matar a su padre. Y en su huida, dice el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, verso 30, que David subió la cuesta de los olivos llorando, llevando la cabeza cubierta, como nosotros hoy tenemos que andar con una mano. Y el pueblo que iba con David también subió aquella loma, aquella cuesta, llorando. Lo cierto es que el Salmo 42 y el 43, el salmista, el que escribió este salmo, se encontraba lejos de Jerusalén. Y por esa razón comienza diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así como el ciervo tiene sed, buscando en el desierto algún pequeño oasis donde beber agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y bueno, Jesucristo también experimentó la agonía. Ustedes recuerdan la noche del día jueves en el monte de Getsemaní. En Getsemaní, allí Él tuvo su lucha espiritual. Su alma justa se resistía a entrar en contacto con la fealdad de nuestro pecado. Pero el Señor dijo en su agonía, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra, en su agonía dijo al Señor, a Dios el Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Aquí tenemos entonces a un hombre con congoja. Y los sinónimos para congoja, el diccionario dicen que también son angustia, desmayo, fatiga, desconsuelo, aflicción, tribulación, pena, tormento, dolor, ahogo, aprieto, ansiedad, inquietud, intranquilidad, agitación, zozobra, pruebas, desánimo. Y esas son situaciones que nosotros en estos días estamos experimentando. Adversidades, tribulación, pruebas y a veces también un poco de desánimo cuando escuchamos malas noticias. Y nos entristece tanto oír que hay personas que están muriendo y otros agonizando. Entonces se transforma esta vida en una congoja. Este Salmo 42 y también el 43, que como hemos dicho eran uno solo, ambos salmos queremos estudiarlos en esta mañana, en este mensaje, en tres partes. En primer lugar, ¿cómo mostró el salmista su congoja o desánimo? En segundo lugar, ¿qué produjo en el salmista la congoja o el desánimo? Y en tercer lugar, ¿cómo logró el salmista mitigar su congoja? Dicho de otra manera, ¿cómo logró este salmista tener paz en medio de la tormenta? Respondamos a la primera pregunta. ¿Cómo mostró el salmista su congoja o desánimo? El salmista tiene sed, pero no puede calmar su sed. Por eso dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Dice el versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. El salmista, que se encontraba lejos de Jerusalén, en su angustia, en su congoja, en su lamento, aún tenía los ojos hinchados por tanto llorar, porque anhelaba estar en Jerusalén para adorar, pero se encontraba lejos del lugar de adoración. Estaba corriendo riesgo con su vida. Y si se trata de David, el salmista, huyendo de Absalón, Absalón buscaba a una persona para quitarle la vida y quedarse él con el reino. Y la vida que Absalón buscaba era la de su padre, el rey David. Y aquí lo vemos nosotros a un hombre desesperado. Se sentía frustrado porque no podía estar en medio de la congregación conduciéndola a la casa de Dios. Como cuando David llevó el arca a Jerusalén y hubo una gran fiesta y dos coros se juntaron y la orquesta tocaba y el pueblo cantaba y en medio de la alegría aún David danzaba y se despojó de algunas prendas delante del Señor. Gran alegría. Y este salmista está tocando fondo, como podemos ver nosotros en el versículo 7 del Salmo 42. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Lo que está diciendo aquí es, tus cascadas me
aplastan, tus olas me ahogan. Mira, Señor, que agonizo. Mira, Señor, que parece que pierdo la vida, ya pierdo la esperanza de vivir. El salmista toca fondo, se siente como en el fondo de una cascada y se está ahogando. Y el salmista cuestiona a Dios y le dice, roca mía, en el 42:9, miren, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Parecidas las palabras a las de nuestro bendito Señor Jesucristo, cuando colgado de la cruz, en su cuarta frase, en su cuarta palabra, Él dijo, Dios mío, Dios mío, Dios de mí, ¿por qué me has desamparado? Y hermanos queridos y amigos, ¿acaso ustedes y yo en algunos momentos de nuestra vida no nos hemos sentido desamparados? Como que Dios no nos oye. ¿Dónde está Dios cuando sufre? Y eso se pregunta la gente en estos días. ¿Y dónde está Dios? En estos días que el mundo sufre y muchos agonizan y mueren. ¿Dónde está el Dios de tantas misericordias y bondades? Esa era la pregunta también que se hacía este salmista, como Jesús en la cruz del Calvario. Pero así también es en nuestros días. Por esta razón nosotros nos identificamos con este salmista que se encontraba lejos de Jerusalén, lejos del lugar de adoración, pero se encontraba sufriendo. Estaba probablemente huyendo y estaba en peligro de muerte. Estaba agonizando y clama como el ciervo, popularmente conocido como el venado, y clama como el ciervo por un poco de agua. Y mientras clama y agoniza, no halla el agua que pide. En segundo lugar, tenemos que responder a una segunda pregunta. ¿Qué produjo en el salmista la congoja o el desánimo? Todos tenemos derecho a acongojarnos, a desanimarnos, porque somos humanos. Aun Jesús dijo en Getsemaní, mi alma está muy triste, y les rogó a sus compañeros los discípulos que oraran, y lamentablemente los discípulos durmieron, y él vino y los amonestó y les dijo, ¿por qué dormís? ¿No pueden velar conmigo una hora? Y el Señor ahí estaba librando su lucha espiritual. Su alma justa se resistía a entrar en contacto con la fealdad de nuestro pecado. Pero el Señor finalmente dijo que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué produjo en el salmista la congoja, la tribulación, la aflicción, como en estos días? ¿Qué está produciendo en nosotros la congoja? Este mal. Estamos recluidos en nuestras casas y a veces nos sentimos como encerrados, fatigados. La ansiedad quiere hacer presa fácil de nosotros. ¿Qué produjo en este salmista la mencionada congoja? En primer lugar, la distancia del hogar y de la casa de Dios. Esto lo vemos en el 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Nos preguntamos nosotros, Señor, ¿cuándo termina este encierro? ¿Cuándo es que podemos asistir al templo y congregarnos como iglesia y abrazarnos y rendirte culto a ti?
Señor, ¿cuándo es que volveremos a tener la libertad para ir al trabajo? ¿Cuándo es que tendremos la libertad para ir a visitar a nuestros amigos, vecinos? ¿Cuándo es que podemos visitar a nuestros seres queridos? ¿Cuándo, Señor? Y esa era también la pregunta del salmista en el verso 2 y de igual manera en el verso 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. El salmista se encuentra lejos de Jerusalén y estando allá en esos lugares, le dice al Señor, Señor, ¿cuándo es que me permitirás volver al centro de adoración para adorarte a ti? Así también clamamos nosotros hoy. Pienso en este momento en aquellos que están hospitalizados y dirán, Señor, ¿cuándo me levantas de esta cama? ¿Cuándo me sacas de este hospital, de esta clínica? Señor, ¿cuándo lo haces? Y los médicos y enfermeros y enfermeras y todos los que trabajan en una clínica, en un hospital, claman como el salmista y dicen, Señor, bueno, ¿cuándo tú me sacas de este lugar? ¿Cuándo es que se termina esta pandemia? ¿Cuándo podemos regresar a nuestros hogares? ¿Cuándo podemos descansar? ¿Cuándo podemos tener un poco de sosiego, un poco de paz? La distancia del hogar y de la casa de Dios le produjeron al salmista congoja. En segundo lugar, las burlas de los incrédulos. Veamos 42:3, la parte B. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días los enemigos de Dios, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? También el verso 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y el 43, el verso 2, la parte B, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Dónde está Dios en estos días? Si Dios es real, ¿por qué no para esta pandemia? ¿Por qué no elimina este virus? Si Él es todopoderoso. Esa pregunta se hacía también el salmista. Le decían sus enemigos, ¿dónde está tu Dios? Y no que ustedes creen en un Dios verdadero. Y no dicen ustedes que Jesucristo es Salvador y que también es sanador. ¿Y cómo es que algunas personas creyentes están muriendo? Bueno, es verdad. Pero el Señor en ninguna parte de la Biblia dice que la vida eterna es aquí en la tierra. No, nuestro cuerpo no es para vivir eternamente. Vivimos con un cuerpo mortal. Pero una cosa sí es cierta. Cuando venga el Señor Jesucristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y este cuerpo mortal, dice 1 Corintios, el capítulo 15, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Este cuerpo mortal será glorificado. Este cuerpo mortal es apto para vivir aquí en la tierra. Pero el Señor nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, apto para vivir en el cielo, como el cuerpo glorificado con el que resucitó el Señor Jesucristo. Esta vida se acabará. El Señor sí nos puede sanar, pero esta vida llegará a su final aquí en la tierra, con esta plaga, con esta pandemia, o con alguna otra enfermedad, o por vejez, moriremos, pero resucitaremos para estar con el Señor. Entonces,
Sentía congoja y aumentaba la congoja en el salmista por las burlas de los enemigos, de los incrédulos. En tercer lugar, los recuerdos de mejores días. Esto también lo llamamos añoranza. 42:4. Me acuerdo, dice, se acordaba, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Se acordaba el salmista de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. No hay duda que esto se parece a lo que sucedió con David, cuando condujo el arca hasta Jerusalén en medio de gran alegría, en medio de una fiesta, en medio de alabanza de todo el pueblo. Fue una fiesta inolvidable. Y en estos días que estamos en nuestras casas, todos nosotros nos acordamos de esos momentos hermosos en los templos donde nos reunimos, donde nos congregamos para rendirle culto a Dios. Y cómo le cantamos juntos, y cómo leemos la Biblia, y el abrazo y la preocupación de los unos por los otros, y el estudio de la Biblia, y las preguntas, las respuestas, y cómo la iglesia vibra de alegría, los jóvenes, cómo llenan los templos, los niños asistiendo también con sus padres y con sus Biblias para aprender la palabra de Dios. Nos acordamos de esos momentos de gran alegría, pero en esta agonía, en esta crisis, en esta adversidad, seguimos con la esperanza que nos volveremos a juntar físicamente para adorar a nuestro Dios. También le produjo al salmista congoja, desánimo, la ausencia presente de experiencias espirituales pasadas. Las experiencias espirituales pasadas. Miremos 42:4. Se acordaba de cómo fue con la multitud y la condujo hasta la casa de Dios. También 43:3-4. Dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, tenía esperanza, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y en quinto lugar, la aparente lentitud de la respuesta de Dios. Parece que Dios no lo escuchaba al salmista. Esa percepción tenía el salmista. Se sentía abandonado, se sentía no escuchado, sentía como que Dios estaba muy silencioso. Y él en su angustia, y él en su desesperación, él en su agonía. 42:9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué te has olvidado de mí? Todas estas cosas produjeron en el salmista lo que hemos llamado en este día la congoja, el desánimo, la adversidad, la agonía, la crisis, la tribulación, la adversidad. Según las apariencias, parece que Dios había desamparado al salmista. Y creo que todos nosotros en algún momento también hemos tenido este sentir, como que el Señor no nos escucha, como que Él no nos oye. Pero Él es soberano y tiene el control de todo, y en su providencia tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él está pendiente de nuestros ruegos,
de nuestras oraciones. Y la tercera pregunta que queremos responder con lo que dice el Salmo 42 y 43. ¿Cómo logró el salmista mitigar su congoja? Me agrada esta palabra, mitigar. Dicho de otra manera, ¿cómo logró el salmista tener paz? ¿Cómo logró la paz? ¿Quién le dio a su alma la paz tan anhelada? El mismo salmista se cuestionó 3 veces. Y vamos a ver los 3 cuestionamientos que él hizo en primera instancia. En el capítulo 42, el verso 5, miren su cuestionamiento. Se confronta a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? La respuesta para tener la paz, para mitigar la congoja, está en el 5, la parte B. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué es lo que produce la paz? La esperanza, la fe en Dios. Tengamos tranquilidad, tengamos paciencia, porque esta prueba, esta tribulación que ahora estamos experimentando, pasará. El mismo salmista se responde, espera en Dios. El remedio es, espera en Dios, salvación mía, Dios mío. Lo mismo se repite en el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Las noticias negativas, las noticias de muchas personas agonizando, las noticias de personas que han fallecido, aumentan nuestra turbación, aumentan nuestra congoja, y más cuando personas cercanas a nosotros han muerto. Pero la respuesta del salmista es, espera en Dios, y tiene esperanza, porque aún he de alabarle. Tiene la esperanza de regresar a Jerusalén, al templo de Dios, para rendirle culto a Dios. Y dice, salvación mía y Dios mío. Y esto se repite en el 43, 5. Aquí está una razón por la cual antiguamente el 42 y 43 eran un solo salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Las 3 veces el salmista vuelve a Dios y dijo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En los Salmos 42 y 43 tenemos nosotros a un hombre que lucha entre el pesimismo y la fe. Y así nos toca a veces luchar a nosotros. En una familia seguro que hay personas que tienen mucha fe en Dios, pero también hay otros que son un poco pesimistas y comienzan a perder el control y se angustian y se desesperan y dicen, Dios no nos escucha, Dios no está obrando. Pero otros, en cambio, han aprendido a guardar la calma, a tener tranquilidad, a hacer lo que a veces no nos agrada hacer, esperar en Dios. El salmista dijo, un camino tengo, esperar en Dios, mantener mi fe en Dios, mi esperanza en Dios, porque Él me sacará de este aprieto, de este lugar de angustia.
Él me sacará de esta crisis, de esta congoja, y me llevará a Jerusalén, al templo principal, para adorar. Tenemos entonces a un hombre que lucha entre el pesimismo, la falta de fe y la fe. Tenemos en estos salmos a un hombre metido en un horno muy caliente. Y así el Señor ha hecho en estos días, y el horno parece que se va calentando. Y es interesante que los amigos de Daniel fueron metidos en un horno de fuego. Dios no los libró del horno de fuego, pero sí los guardó en el horno de fuego. Es decir, Dios permitió que sean lanzados en el horno de fuego, y dentro del horno de fuego los guardó, los protegió, tuvo misericordia de ellos. Hermanos queridos y amigos, estamos en una prueba, y esta prueba es como que estamos dentro de un horno, pero dentro de esta prueba, dentro de este horno, el Señor tiene cuidado de nosotros. Él nos guarda, Él nos protege. En estos días estamos sufriendo. La congoja, el desánimo y el sufrimiento son un instrumento en las manos de Dios para formar nuestro carácter y hacerlo como el carácter de Cristo. Amada iglesia, el método que Dios usa para pulir nuestras vidas, para formar nuestro carácter, para que nuestra vida se parezca a la del Señor Jesucristo, es por medio del fuego de la prueba, por medio de la congoja, de las adversidades, de las tribulaciones, de las pruebas, de las enfermedades, como este COVID-19. Dios lo está usando como instrumento para formar nuestro carácter, para cimentar nuestra fe en Dios, para que aprendamos a depender solamente de Él y no en nosotros mismos. Para esto Dios permite esta adversidad. Las pruebas y las aflicciones son el alimento de nuestra fe. ¿Cómo se cimenta nuestra fe? ¿Cómo aumenta nuestra fe y nuestra esperanza? Por medio de las pruebas y por medio de las tribulaciones. Hay personas que han quebrado económicamente y toman lecciones para toda su vida. Hay algunos que cayeron en una bancarrota material y entonces toman consejo, aprenden de esa caída y nunca más se endeudan de una manera irresponsable. Las tribulaciones, las adversidades, Dios las usa para fortalecer nuestras vidas, para que nuestra vida se parezca cada día más al Señor Jesucristo, para que aprendamos a ser como Él, mansos como Él, humildes como Él, decir la verdad como Él dice la verdad, amar como Él ama, perdonar como Él perdona. Y Él lo hace usando las adversidades. El salmista se consoló con las palabras: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos queridos, si nos vamos a reencontrar como iglesia, tengan la plena seguridad, nos reencontraremos, nos juntaremos aquí en la tierra, en nuestros lugares de adoración para rendirle culto a Dios. Y si no nos encontramos en estos templos aquí en la tierra, nos encontraremos con el Señor en el cielo. Saben ustedes, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor. No sabemos cuándo nos llegará el momento de partir. Conocemos bien la fecha de nacimiento, pero no conocemos la fecha de nuestra partida,
de nuestra muerte. Pero de una cosa sí vivimos seguros, que nos vamos a morir. Pero la muerte no es el final de la vida. La muerte nada más es un grito de victoria. Nos encontramos con Cristo en el cielo por toda la eternidad, porque Él nos ha dado ya una salvación eterna. Y Él dice que tiene preparado un lugar para nosotros. Nos va a llevar donde Él está. ¿Recuerdan ustedes a aquel malhechor, a uno de los dos que se arrepintió? Al que se arrepintió le dijo: verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces nos vamos a reencontrar. Estaremos juntos como creyentes rindiéndole culto a Él. Tenemos que nosotros vivir con esta esperanza. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca. Recuerden, amada iglesia, Dios ha permitido esta adversidad. Dios ha permitido esta congoja, esta agonía. El Señor también experimentó la congoja, la adversidad, la tribulación, la agonía aquí en la tierra. Y ninguno de nosotros jamás sufrirá como Cristo sufrió. Pero en nuestro sufrimiento actual, Cristo se identifica con nosotros, porque Él es completamente Dios y completamente hombre. Como hombre, se identifica con nosotros, y como Dios tiene todo poder para ayudarnos, para protegernos. Estamos en sus manos. Y le dijo Dios a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, o cosas grandes y encubiertas que tú no conoces. Que el Señor los consuele, que el Señor los anime. No menguemos en nuestra fe, que nuestra fe no disminuya, que se haga más fuerte. Y luego de esta crisis vamos a ser más parecidos a nuestro bendito Señor Jesucristo. Quisiera terminar leyendo lo que dicen 3 de las 4 estrofas del himno número 162 de los himnos de la vida cristiana que canta la Alianza Cristiana y Misionera, aunque algunas iglesias todavía cantamos. Dice así: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Otra estrofa: cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Y la cuarta estrofa: cuando llegue la final jornada, no sabemos si en estos días puede llegar, fía en Cristo, pon tu fe en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Entonces mantengamos la comunión con Dios, así como este salmista puso su esperanza en Dios, su mirada en Dios. Llevémoslo todo a Dios en oración, en ruego, con lágrimas, doblando nuestras rodillas, ayunando como familia también. Todo llevémoslo a Dios en oración.
Esperemos en Él y Él hará. Oremos al Señor. Señor, gracias por esta palabra que permanece para siempre. Nos identificamos con el salmista del Salmo 42 y 43. Experimentó gran congoja, tristeza, desaliento, porque se encontraba peligrando su vida lejos del lugar de adoración, Jerusalén. Y, Señor, él tenía la esperanza de volver. Como nosotras también en estos días tenemos la esperanza, Señor, que este encierro pronto se termine. Con esa esperanza vivimos, Señor. Pero tú has permitido que estemos en nuestras casas para que estemos profundizando en tu palabra. Ha sido una maravillosa oportunidad para acercarnos más a ti, para tener más intimidad contigo, mayor intimidad en la familia. Hemos tenido hermosos tiempos de oración, meditando en tu palabra de día y de noche. Y nuestra fe está siendo cimentada. Nuestra esperanza aumenta en ti. Así como el salmista tenía esperanza de volver a Jerusalén para adorarte, también nosotros tenemos esperanza que esto terminará y que nos encontraremos y nos abrazaremos y juntos te rendiremos culto a ti. Oramos, Señor, en este momento para que tú consueles a los familiares de las personas que han fallecido. Y aquellos que están en agonía, solo tú, Señor, los puedes levantar. Tú eres el médico eterno, el médico divino. Y cuida, Señor, de los médicos que son usados como tus instrumentos en las diferentes clínicas y hospitales. También, Señor, oramos por todos los que trabajan en los hospitales, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Y nos acordamos de aquellas personas que están trabajando en los cementerios, aquellos que están dando sepultura a las personas que han muerto. Ellos tienen muchos temores, Señor, pero oramos que tú los ayudes, porque esto es un acto de misericordia, un acto de bondad. Y tú cuides, Señor, de ellos. Y ayúdanos, Señor, a pasar esta pandemia. Y si tú nos permites pasarla, saldremos fortalecidos con nuestra fe cimentada en ti. Gracias por lo que has hecho, estás haciendo y harás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.